Buenos días a todos. Si nos acompañan al Evangelio de Lucas, capítulo 15. En un momento vamos a leer este pasaje. Hoy vamos a estar iniciando el tercer bloque de parábolas. Este tercer bloque de parábolas que vamos a iniciar con la parábola de la oveja perdida, se muestra a través de este bloque de parábolas la respuesta de Dios. ¿La respuesta de Dios a qué? Recuerden que el primer bloque de parábolas que estuvimos compartiendo mostraban o denotaban que el reino de Dios ya está presente aquí en la tierra. Es un reino que inició desde el nacimiento o el advenimiento del Señor Jesucristo, y de ahí en adelante ese reino ha ido creciendo, ha ido avanzando. Ante ese reino, ante la llegada de ese reino, hubo dos actitudes que así es hasta el día de hoy. Las dos actitudes que se dieron como respuesta a la llegada de ese reino. La primera es aquellos que entendieron que había venido el reino de Dios, ahí estaba el Mesías, ahí estaba el Salvador, y se entregaron a él. Esa es una de las dos respuestas, el entregarse al Mesías. Y la otra respuesta, la otra actitud es el rechazo al reino, el rechazo al Mesías, o el también repudio y rechazo a aquellas personas que están conformando ese reino. Estas son las actitudes que permanecen hasta el día de hoy. Aquí mismo en este auditorio y en todas partes habrá quien abrace ese reino, conforme o forme parte de ese reino, y habrá quien lo rechace. Si se da cuenta, ambos puntos, si le bajas un poquito, siento que si le subes se vicia, hermano, gracias. Ambos puntos son opuestos, no hay un punto intermedio. No hay quien diga, bueno, yo no quiero ahorita abrazar el reino, pero tampoco soy un enemigo, no lo quiero rechazar, me quiero mantener en medio. No es posible. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis claramente dijo que no hay términos medios. O eres parte de ese reino o no lo eres. O tú eres de Jesús, como Él lo dijo de otra manera. El Señor Jesucristo, Él dijo que el que no es con Él, el que no está con Él, el que no camina con Él, es en contra de Él. No hay un término medio. Estas parábolas, las que iniciamos hoy, las parábolas que muestran la gracia del reino, el propósito es que veamos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a la actitud que nosotros tenemos. Y aquí yo quisiera que cada uno de nosotros trajera a su mente cómo actúas, cómo reaccionas cuando una persona te rechaza, cuando una persona te desprecia, cuando una persona se burla de ti, cuando las acciones de esa persona, el objeto que tienen es ofenderte, cuando las acciones de esa persona lo que quieren es mostrar que no quieren nada de ti. ¿Cómo reaccionas tú? Puede ser que una de las actitudes de nosotros sea también rechazar a esa persona. ¿Sabes qué? Yo a esta persona no la quiero ni ver. Si esta persona va a estar en este lugar, yo mejor no voy. Yo prefiero estar en otra parte. Otros tal vez no tengan una actitud así de que, bueno, si esta persona va a estar, yo no quiero estar. Tal vez otros, la actitud va a ser acciones en contra de esa persona también. Si esa persona me dice, yo también le digo. Si esa persona habla de mí, yo también voy a hablar de ella. Si esa persona me hace una mala actitud, yo voy a tener otra mala actitud. ¿Cómo reacciona usted cuando una persona le trata mal?
Cuando una persona le desprecia, le repudia, se burla de usted, ¿cómo reacciona usted? Y en estas parábolas el énfasis va a ser ver la actitud de Dios ante la actitud de nosotros. ¿Cómo Dios responde ante esas actitudes, sobre todo las que son favorables? ¿Cómo Dios reacciona a aquellos que se vuelven a Él? ¿Cómo Dios reacciona? Y cómo Dios reacciona ante aquellos que lo desprecian. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer a partir del verso número 1 hasta el verso número 7. ¿Ya lo tiene? También va a estar en la pantalla, pero yo le pido que si trae Biblia, sea Biblia de papel o libro, o sea Biblia digital, porque ya la tenemos digital, bueno, también la tengas ahí a la mano, la puedas tú ir leyendo, porque este pasaje es uno de esos espejos tan grandes que todos nos vamos a estar reflejando en esta imagen, y este espejo va a reflejar varias cosas que son muy interesantes, además de muy intensas, muy interesantes. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer a partir del verso 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Dice ahí, murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Verso 3, Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ya leímos el texto, ya tenemos claro la base sobre la cual se va a compartir hoy la palabra. Una actitud de unas personas hacia Jesús, o de dos grupos de personas, los pecadores, y la actitud de los fariseos y los escribas, el repudio hacia Jesús. Y se da una parábola que habla de una oveja perdida. Los que son padres probablemente en algún momento les ha pasado algo de lo siguiente. En algún momento tal vez andas por ahí comprando, tus hijos son pequeños, usted está comprando, está ahí viendo cosas, viendo precios, viendo la mercancía, y en algún momento tú te distraes y el niño se te pierde. Cuando tú volteas y reaccionas, wow, ya no está. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es la reacción que hay en ti? ¿Preocupación? ¿Preocupación? ¿Miedo? ¿Gritas? ¿Mi hijo? ¿Alguien lo vio? ¿Empezar a mirar hacia todos lados, a tratar de ubicarlo? Yo quiero que tú tengas presente cómo reaccionas ante ese ser querido, que ese niño, esa niña que no está. ¿Cómo reacciona el niño? No sé si usted lo ha visto, cómo reacciona un niño cuando el niño también se da cuenta que no está papá, mamá. ¿Cómo reacciona el niño? Gritan, de inmediato lloran, de inmediato.
Es una reacción así. A lo mejor el niño estaba tan entretenido viendo un juguete, o tan entretenido viendo algo que le llamaba la atención, pero en el momento en que así, cuestión de segundos que él reacciona, no ve al papá, no ve a la mamá, ve gente extraña, ¡fum! O sea, de inmediato viene el grito del niño, ¿cierto? ¿Cómo reacciona un adulto cuando está perdido? Ese es el punto de esta parábola. ¿Cómo reacciona una persona adulta cuando está perdida? Yo no sé si usted ha tenido eso. Es claro que los que están aquí conocen la ciudad, tal vez no todos son de la ciudad, algunos vienen de otros lugares, pero ya conocen ciertas rutas, ya conocen cómo llegar, cómo regresar, y no tienes ahorita esa sensación de estar perdido. Pero si en algún momento lo has estado en un lugar donde totalmente no conoces, estás totalmente desorientado, yo quisiera que la recuperaras y que la tuvieras ahora presente, porque esto es importante para el énfasis de la enseñanza. Hace algunos años me había pedido unos hermanos que son de Guajuapan que visitara yo a un familiar, a una familia que es de Uruguay. Dios me ha permitido, la iglesia ha dado ese apoyo para poder visitar a una iglesia que está en Argentina. Y Argentina y Uruguay son países vecinos, son colindantes. Y llegó un momento en el que yo le ofrecí a esta familia, pues yo voy a Argentina, si ustedes quieren mandarle algo a su familia, yo con mucho gusto lo llevo. Me tomaron la palabra, enviaban algunas cosas, entre ellos un apoyo económico a unos padres ancianos que están allá en Uruguay. Y yo con tiempo empecé a planear mi viaje, cómo voy a viajar de Argentina a Uruguay. Vi medios de transporte y bueno, están separados por un gran río que es el Río de la Plata. El transporte es un buque, vi horarios, costos y lo planeé todo, lo organicé muy bien. Tengo que tomar el buque a las 7 de la mañana, en 2 horas estoy en Uruguay. De ahí los hermanos ya también me habían hecho todo un cronograma de qué autobús tenía yo que tomar, qué parada tenía yo que pedir, y bueno, que iba a haber un familiar ahí esperándome para que fácilmente yo pudiese llegar a la casa de estos ancianos. Realmente en general todo estuvo muy bien. O sea, pude comprar el boleto, viajé, sorpresa, yo pensaba que Uruguay y Argentina manejaban el mismo horario y no, tenían una diferencia de horario. Uruguay iba 1 hora más adelante que Argentina. En Argentina estaba el clima un poquito cálido, yo dije, bueno, en Uruguay también va a ser muy fresco, y sorpresa, en Uruguay estaba haciendo un frío considerable, en fin. Pero todo lo demás iba conforme a lo previsto. Lugares, pudimos visitar a este matrimonio, estar con ellos, entregarle las cosas que su familia había enviado. Todo iba bien, todo iba muy bien. Todo iba bien hasta que llegué de regreso a Argentina. Ahí fue donde, como se dice en un lenguaje muy coloquial mexicano, ahí fue donde la puerca torció el rabo. Llego a Argentina, yo pensaba que el hermano, que donde me hospedaba, que lo conocen, es el hermano Oscar, me iba a ir a recoger, así como él me había llevado en la mañana, y dije, bueno, me va a recoger nuevamente, pero no le fue posible, tuvo una situación familiar que atender. Entonces estoy ya en la terminal de ahí en Capital Buenos Aires y bueno, no vienen por mí. Y bueno, pues me regreso como siempre he andado yo por aquí, o sea, entro al metro, del metro llego a la terminal de trenes, de terminal de trenes tomo mi trenecito hasta mi parada en Bursaco y de ahí me voy caminando a la casa y en cuestión de 1 hora y media estoy en casa. Entonces salgo de la estación del buque,
empiezo a caminar para llegar a la estación del metro, bajo las escaleras y de repente una persona que andaba barriendo me dice: ¿a dónde va? Le digo: voy a tomar el metro. No, señor, ya terminó labores, ya está cerrado. ¡Ay! Y yo nada más sabía andar en el metro, o sea, nunca había tomado un autobús. Yo no sabía andar en autobuses en Argentina, sabía andar en el metro. Y en ese momento toda la adrenalina se me vino arriba. ¿Y ahora? Aunque usted no lo crea, yo no sabía cómo marcarle por número telefónico de un teléfono de calle a la casa del hermano. Nunca lo había necesitado. No sabía cómo llamarle. ¡Wow! Y empezaron las ideas. Y si te vas a quedar aquí, y que la capital es peligrosa, hay muchos asaltos, en fin, empezó una seria preocupación. Estaba yo perdido, no sabía yo cómo moverme. Y es una sensación de ansiedad, de nervios, tengas la edad que tengas, es una sensación muy fuerte, en algún momento abrumadora. Me acerqué a una persona y le dije: mira, yo tengo que llegar a Constitución, así se llama la estación de trenes ahí de Argentina, mero en Capital. Es la estación, es enorme, es una estación gigantesca. Le digo: yo tengo que llegar a Constitución, ¿qué autobús tengo que tomar? Me dice: mire, camine a tantas calles, ahí va a llegar a una avenida que es muy grande, que se llama 9 de Julio, ahí paran los autobuses, pero no es como las paradas que tenemos aquí, no, es una avenida enorme, es una de las avenidas más enormes de Argentina. Es una avenida que tiene como 7, 8, 10 paradas y tú tienes que saber en cuál de esas te tienes tú que parar, porque ahí para el autobús que tú necesitas, y llegas y te paras y aquí ¿cuál? Bueno, gracias a Dios pudimos llegar, por si no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero esa sensación no se me olvida, Pero ¿sabes qué es lo más peligroso? No saber que estás perdido y estás perdido. Y esta parábola trata de eso, de personas que están perdidas, pero no se sienten perdidas, no se sienten en peligro. Si un niño se te pierde, sabes todo el peligro que ese niño pasa, ¿sí o no? Las estadísticas te dicen que si no lo recuperas en tantas horas, ya es bien difícil que lo recuperes. Cuando una persona entiende que algo está perdido, y cuando una persona entiende que el tiempo es muy valioso y que precisa que el tiempo no se desperdicia, esa persona aprovecha su tiempo buscando y buscando y buscando hasta que encuentra. Pero cuando una persona no se siente perdida, está confiada. Y te lo aseguro, que aquí en estas sillas no hay una ni dos, hay varias personas que están terriblemente perdidas y no se sienten en peligro, se sienten tan confiadas, se sienten tan felices, es más, se podrán sentir hasta más inteligentes que otros. Y es de lo que trata esta parábola. Acompáñame nuevamente, Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 1. Fíjate lo que dice, verso 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué dice que se acercaban? Para oírle. En Jesús había las palabras que tanto ellos necesitaban. No está hablando de niños de 5, de 6 años, o de 7, de 8, de 10. No, está hablando de gente adulta, gente tan adulta que habían llevado ya una vida de pecado tan público, tan evidente, que a los ojos de todos eran señalados. Para los que tal vez no lo sepan, los publicanos eran aquellas personas que se dedicaban a cobrar impuestos que eran entregados a Roma. Y a los publicanos se les despreciaba porque era gente judía, era gente de su propia nación que trabajaban para otra nación, pero era gente que
iba perdiendo la moral, iba perdiendo la ética. Es decir, si Roma le decía que cobrara un nivel de impuestos, ellos cobraban más. Y si había personas que ellos empezaban a tener conflictos, a esas personas, los publicanos también les agravaban más el pago de sus impuestos. Entonces, los publicanos era gente que se consideraba de la peor clase por trabajar para Roma. Pero ya cuando dice de pecadores, está hablando de personas que vivían fuera totalmente de todo estándar moral, de todo estándar aceptable para las personas de primer siglo que estamos hablando. Pecadores, personas que ya no tenían vergüenza en cometer su pecado, o ya no les podía tanto que la gente hablara cantidad de cosas de ellos. Ya eran pecadores. Estaban acostumbrados al pecado, a la maldad, de toda clase de maldad, de toda clase de inmoralidad o de toda clase de violencia. Y aquí tenemos un espejo muy grande, donde muchos de nosotros ahí nos vamos a reflejar, porque todos somos pecadores. Algunos lo esconden, algunos lo ocultan, otros son cínicos, otros son descarados, otros son exhibicionistas, algunos maquillan su pecado de alguna manera, algunos lo justifican diciendo algunos argumentos, pero todos somos pecadores. El caso es que en el verso 1 dice que se acercaban a Jesús, y esa expresión del griego quiere decir que cada vez iban en mayores cantidades. En una ocasión vino un grupo pequeño, pero después vino otro grupo más grande y luego otro grupo más grande. Y lo que el capítulo 15, verso 1 está dando a entender es que eran grandes cantidades de pecadores. Grandes cantidades de pecadores que venían a Jesús con una sola intención: oírle. Es claro que esos primeros pecadores que recibieron el mensaje de Jesús, sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron totalmente cambiadas. Y esos pecadores llegaron y hablaron, dieron un testimonio, compartieron lo que estaba pasando en sus vidas, y surgió una necesidad en los otros. Y aquí hay una parte muy bonita de este espejo, algo que sería bueno que todos alcanzáramos a entender. El pecado no sacia, el pecado no satisface, el pecado será muy atractivo, el pecado será muy suculento, el pecado será muy deleitoso en el momento, te dará un placer, te dará un deleite, te dará alguna satisfacción. El pecado en algún momento te dará algún estatus. A los ojos de algunos serás una persona admirable, a los ojos de otros serás una persona tan atrevida, a los ojos de otros serás una persona tan arriesgada, tan particular en vivir tu forma de vivir. Pero este es un gran espejo. El pecado no satisface la profundidad del alma. El pecado no llena la vida de una persona, no la llena. Al contrario, la deja vacía, la deja totalmente hueca, seca. La deja, incluso el pecado deja a la persona harta de sí misma y de su propio pecado. Estos pecadores ya estaban totalmente reconocidos. Estos pecadores ya no es que van a decir de ellos, ya habían dicho de todo habían dicho de ellos. Y vino Jesús y empezó a acercarse a hablar con ellos. Fíjate, acompáñame por favor. Evangelio de Lucas capítulo 15 verso 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, fíjate la palabra tan despectiva, este a los pecadores recibe, ¿y qué dice? Con ellos come. Fíjate, a mí me llama mucho esa observación que hace ahí, y con ellos come. Ese momento de Jesús de estar alrededor de ellos no era para satisfacer un gusto, no era para satisfacer un antojo de alimento o de un antojito típico de aquellos días. No, era el propósito: tener un acercamiento con la persona, tener un vínculo muy profundo, y estando en ese momento Él poderles compartir la palabra. ¿Con cuántas personas usted come pero no tiene un vínculo fuerte?
pero no tiene usted el interés de saber qué tiene esa persona, por qué está así, cómo usted la puede ayudar, cómo con sus palabras usted le puede aconsejar de la mejor manera. Si nos centramos simplemente en la comida en casa, ¿cuántos padres no tienen ese vínculo con sus hijos de poder hablar, de poder llegar a sus sentimientos, de poder llegar a sus pensamientos y poderles sembrar esas palabras que son de provecho? ¿O cuántos jóvenes comen con otras personas pero no platican, no conversan, realmente no tienen el más mínimo interés en la persona? Y lo más lamentable, ¿con cuántas personas usted evita comer? Porque aquí se está marcando un grupo de personas llamados los fariseos. Eran gente que se consideraba muy santa. Los escribas también se consideraban gente muy santa. Y ellos, los fariseos y los escribas, había personas con las cuales no se juntaban, con ellos no convivían, es más, ni siquiera los saludaban. Y ahí está el espejo delante de nosotros. ¿A cuántas personas tú no saludas porque tú te consideras mejor que ellos? ¿Con cuántas personas tú no convives porque los consideras personas de una calidad inferior a ti? Sea intelectual, sea social o simplemente sea porque a ti no te caen bien y por ello no convives con ellos. Lee este versículo, verso 2. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. No decían las cosas de frente, no iban de frente a Jesús y le decían: oye, ¿tú por qué haces esto? No entiendo por qué alguien como tú, que tiene este conocimiento, que tiene este poder, que tiene esta autoridad, desciende con personas de esta otra calidad. ¿Con cuántas personas tú has tenido la misma actitud de los fariseos y de los escribas? Yo soy mejor que esta persona, yo no voy a convivir con esta persona. ¿En cuántas ocasiones en un convivio que se iba a hacer tal vez en tu casa hubo una discusión porque de repente alguien dijo: oye, vamos a invitar a fulano? No, y viene la actitud: no, pero ¿cómo lo vamos a invitar? ¿Cómo esta persona? Si este es así, es asá. Qué terrible es alguien que está perdido en su amargura, está perdido en su egoísmo, está perdido en su maldad, pero mírate, estamos hoy sentados en una silla y porque sabemos regresar a nuestra casa y porque sabemos la ruta a nuestro trabajo, porque sabemos la ruta a los principales hospitales de Tehuacán, no tenemos urgencia, no nos sentimos perdidos. Y sin en cambio lo estamos perdidos, estamos extraviados, se nos ha perdido algo muy valioso, algo que Dios puso en cada uno de nosotros. Bien dijo el Señor Jesús que si no fuéramos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y cuando un niño voltea y no ve a su padre, de inmediato grita, de inmediato llora, de inmediato lo busca. Y cuando ese niño se encuentra con su padre, desahoga su llanto porque está desahogando ese dolor que tenía. Estaba perdido. Aquí ves a hombres que no se sentían perdidos. Ahí estaba Cristo haciendo milagros. Ahí estaba Cristo extendiendo el reino de los cielos. Pero ellos no estaban perdidos. Ellos se sentían satisfechos. Así puede haber una o muchas personas hoy aquí, o varias que pueden estar escuchando la enseñanza en cualquier otro momento. Personas que no están preocupadas porque están perdidas, porque se sienten satisfechas con la vida que tienen, porque económicamente estás bien, porque en edad y en salud estás bien, porque pues te llevas, y esta persona no me habla, no me preocupa porque yo me llevo con otras. ¿Sí o no? El mexicano luego dice eso: ay, pues si tal persona no me habla, no se me va a ir el hambre. Ay, qué de ese dicho tan bonito que tiene el mexicano, ¿verdad? Ay, pues esta persona va a tener dos gustos. ¿Cuáles son los dos gustos? Enojarse y luego volverse a contentar. Y el mexicano lo que está dando a entender: porque yo no voy a hacer nada. Si ella se enojó, pues que ella se contente, a ver cómo le hace. ¿Qué perdido estás o qué perdido estamos? ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Sí, eran los peores pecadores,
Pensemos qué clase de pecadores, asesinos. ¿Cuáles serán las mejores pláticas de un asesino? Ladrones, gente que se dedicaba a asaltar en los caminos. ¿Cuáles serían las mejores pláticas de esos ladrones? ¿Habrá habido prostitutas? Seguramente. ¿Cuáles serían las mejores pláticas de esa gente inmoral? Y no que Jesús se deleitara en medio de ellos oyendo esas pláticas, sino que Él estaba ahí para llevar un mensaje. El día viernes, una familiar mía, una sobrina, se dedica a hacer viajes turísticos. Y yo estaba haciendo algunas cosas el viernes y de repente oí a una de mis sobrinas decir: vean el Face. Bueno, fue algo que yo oí. Yo estaba en otras cosas, la casa de mi cuñada y la nuestra son colindantes, se escucha. Y yo seguí las actividades y en un rato tocan al zaguán, buscaban a mi esposa sale y de repente mi esposa me habla y me dice: secuestraron a Diana. Yo nada más oí esa palabra y de veras me viene una sensación de preocupación. Secuestraron a mi sobrina. No, era un malentendido. Mi sobrina iba con un equipo, con un grupo, de personas en uno de estos viajes que ella concerta. Estaba bloqueada la carretera que va hacia Puerto Escondido, la comunidad la tenía bloqueada. No que mi sobrina estuviera secuestrada, sino que muchas personas no podían pasar. Pero fue una palabra que mi sobrina usó en sus redes sociales: prácticamente nos tienen secuestrados. Cuando yo salgo, veo el rostro de mi cuñada, la hermana de mi esposa, el rostro totalmente demacrado, sus ojos llorosos. Veo el rostro de mi otra sobrina, hermana de la joven que hace los viajes, mi sobrina también con el llanto. En ese momento yo les decía: por favor, en la medida de lo posible estén tranquilas. El problema no es con ellas no son el problema. La comunidad se está manifestando y bloqueó la carretera, pero ellos están bien. Mientras ellos conserven la calma, ellos están bien. Mi esposa fue con su hermana y estuvieron platicando, no dudo que también orando. ¿Por qué comento esta anécdota? Por lo que aquí reconocían los enemigos de Jesús. Final del verso 2. A los pecadores recibe, ¿y con ellos qué? ¿A cuántas personas tú no recibes? ¿Con cuántas personas tú eres agrio, grosero, cortante? ¿Con cuántas personas, si te sentaran junto a ella, tú no tendrías más que 2, 3 palabras que decirle: buenas tardes, ¿cómo está? Y después de eso ya no sabes qué decirle. Después de eso ya no sabes cómo platicar. Después de eso no encuentras una manera de hacerlo ver las verdades de Dios. Jesús recibía a los pecadores y a Él lo despreciaban. ¿Qué palabra tan peyorativa? ¿Cómo ha reaccionado usted o cómo has reaccionado tú cuando alguien te usa, que es en español, ¿cómo se dice esto? ¿Pronombre? ¿Sería? ¿Josué? Ok. Cuando alguien, en lugar de decirte Miguel, te dice este tiene su nombre. Nos ponemos en nuestro lugar, ¿no? ¿No reaccionamos así? ¿O no en algún momento hemos reaccionado así cuando alguien te ningunea? Lávate los dientes para cuando digas mi nombre. Caramba. A Jesús lo estaban ninguneando, lo estaban menospreciando terriblemente. ¿Y sabes qué hizo? Sacó una de las parábolas más hermosas que hay.
Esta, la parábola de la oveja perdida, es una joya de parábola. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu boca cuando eres ninguneado, eres menospreciado, cuando eres por otros pisoteado? ¿Qué sale de ti? ¿Cuántas veces sale el orgullo? ¿Cuántas veces sale la ira y se manifiesta? ¿Y cuántas veces en tu memoria tú no alcanzas a borrar esa imagen? Y como decía, ¿verdad? Vas a tener un convivio. Sí, pero a esta persona no le invites. Sí, pero a esta persona que no esté. Sí, pero esto es mejor, invítalos al recalentado, hay que vengan dentro de 8 días. Digo, para que se caliente bien, ¿no? Veamos entonces ahora la parábola. Ya entendimos el contexto. Ya vimos este espejo tan hermoso que está aquí. Pasemos ahora a la parábola. Verso 3, por favor. Dice: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Detengámonos un momento ahí en el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Tal vez al día de hoy para nosotros esa figura del buen pastor es algo tan bonito, tan agradable, pero en los días de Jesús, los fariseos, los escribas, esta gente tan particular, a los pastores de ovejas, los pastores de rebaños, los tenían por gente de muy baja categoría. No era gente apreciada, no era gente de valor para ellos. Eran gentes de muy baja categoría. Y Cristo aquí cita una parábola. Entendemos que esta parábola está reflejando a Jesús y no refirió una parábola donde la figura de él sea una figura que destaque. No, justo le refirió una parábola afirmando la actitud que ellos tenían. Tú desprecias a la figura de ese pastor, pero ese pastor soy yo. Y él toma esa imagen y habla de que ese pastor deja al grueso del rebaño. Aquí se dan cantidades: una oveja perdida, 99 en el rebaño. Deja las 99 y va por esa oveja perdida. Esa oveja representa al pecador. Esa oveja representa a cada uno de nosotros. Y este es el centro realmente de la predicación. Y esto es, decía, lo peligroso, que podemos estar hoy perdidos, pero yo no me siento perdido. Me siento un joven que tiene todo por delante, pero estoy atrás de mis pecados. Me siento una persona adulta, pero no me siento perdido, aunque ninguno de mis caminos está ahorita dirigido para vivir conforme a los principios de Dios. Puedo ser una persona ya de edad avanzada, pero no quiero entregarme a Dios porque considero que ya no tengo nada que darle, pero lo poco que tengo lo estoy dando también para seguir en el pecado. ¿Qué es lo más peligroso? Estar perdido y no reconocerlo. Lo he dicho y lo volveré a decir. Qué bueno sería, yo sería el primero, no quiero con esto señalar a nadie, pero qué bueno sería que todos aquellos que nos paramos aquí al frente, usted pudiera conocer nuestro testimonio. Ahí está el hermano Josué, es uno de nuestros hermanos jóvenes, pero él también como una oveja estuvo perdido hasta que fue encontrado. Y él tendrá muy presente el momento en que esa salvación llegó. Él tendrá muy presente cómo fue que ese buen pastor descendió hasta donde él estaba, totalmente lleno de pecado, totalmente destruido o contaminado o deteriorado por el pecado, y de qué manera él lo rescató.
como lo puedo tener yo, como lo puede tener el hermano Reinaldo, nuestras hermanas jóvenes que estaban aquí también. Ellas van a dar en algún momento ese testimonio, cómo estábamos perdidos y en qué momento fuimos hallados. Es algo muy especial ese momento en el que una persona es rescatada. Pero el centro ahorita de este versículo es, dice ahí, si me acompañas: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? ¿Sabes de qué habla esto? Del valor que Dios le da a la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Algunos de los que estamos aquí pensamos que para Dios no tenemos valor. Algunos de los que estamos hoy escuchando la palabra pensaremos que Dios se interesa por gente más noble, que Dios se interesa por gente más prometedora, por personas que van a ser más productivas. No, Dios tiene un interés en todos y en cada uno. Es un interés personal. Y aquí está refiriendo cómo ese pastor va y hasta donde tenga que ir y hasta donde tenga que llegar y hasta donde él tenga que descender, pero no va a parar hasta que alcance a rescatar a esa oveja. Ejemplos son los mismos apóstoles, gente que estaba muy perdida, gente que estaba muy extraviada, y Cristo fue por cada uno de ellos y los rescató. El problema hoy es: ¿usted sabe que está perdido? El punto central es: usted sabe que necesita ser rescatado, porque puede que te consideres oveja, puede que digas: no, hermano, yo ya conozco, yo ya he asistido a la iglesia, yo llevo tantos años ya caminando. Puede que digas eso, pero ¿qué dicen tus caminos? ¿Cuántos años tiene que regresaste a acciones que no deberían de ser en la vida de alguien que camina con Cristo? Puede que sea que has descuidado muchas otras de las cosas que acompañan al cristianismo, porque el cristianismo no solo es salvación. En la vida cristiana hay también compromisos, hay también obligaciones, y hablo a nivel iglesia. Y a lo mejor en esas es donde estás extraviado. Ya no tienes el fuego que tenías antes. Ya no tienes el compromiso que debe de tener alguien que ha sido rescatado. Te acomodaste. Te acomodaste en tu propio reino. Te acomodaste en tus propias cosas. Pues ya tengo esto, tengo el otro. Pero no estás mirando a todo aquello que nos ha llamado el Señor. Este es el punto central. Por eso inicié diciendo: ¿cómo reacciona usted como padre cuando se le pierde un hijo? Es clara la sensación de preocupación, de urgencia, pero sobre todo yo quería que tú vieras cómo reacciona un niño cuando está perdida. ¿Y cómo reacciona el niño? Grita, llora. Sí lo hace, ¿verdad? Empieza a buscar en la medida de sus habilidades o su edad. ¿Cómo estás hoy? ¿Cuántos de los que estamos hoy en este lugar estamos perdidos? Estás perdido. Estás cómodo en tu vida, estás cómodo en tu pecado. Estás cómodo pensando que así como vas es realmente como debe ir, y no coincide con lo que la imagen de Cristo aquí nos refleja. Alguien que tenía un objetivo, un propósito de vida: buscar al pecador, alimentar a los que ya eran discípulos. Sigamos leyendo, vayamos ahora al verso 5, por favor. Dice acá, verso 5, Lucas 15, verso 5. Y cuando la encuentra, ¿dónde la pone? ¿Dónde dice? ¿Qué está implicando esto? El amor. El amor es una expresión de amor muy hermosa. Dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí el Señor Jesús
pedía una cosa a estas personas que le criticaban y lo menospreciaban. Voltea a ver, esta persona estaba tan perdida y fue hallada, fue rescatada, fue transformada. Gózate con eso. No, ellos estaban en su celo ciego, ellos estaban en su fanatismo encarnecido. Eran personas que menospreciaban y ellos consideraban, estas personas lo único que necesitan es morirse para irse derecho al infierno. Eso es lo que ellos pensaban. ¿A cuántas personas tú menosprecias? ¿A cuántas personas tú consideras que ya lo que ameritan es que venga el juicio de Dios? Eso es lo que tú piensas. Pero Dios tiene otra cosa en su corazón. Dios anhela misericordia para esas personas. Dios anhela que esas personas puedan reconciliarse con Él a través del arrepentimiento. Y las va a buscar, y las va a buscar, y las va a buscar, y las va a buscar. Y eso es lo que está pasando el día de hoy con cada uno de ustedes. Si tú estás perdido, si tú eres esa oveja y estás perdido, te está buscando, y te está buscando, y te está buscando. Y probablemente en algún momento Él ya ha tenido un trato contigo, pero tú sigues aferrado a tu pecado, sigues aferrado a tus caminos, y Él sigue buscando, y Él sigue buscando, y Él sigue buscando, porque Él a eso vino. Amado, mientras Cristo no venga por segunda vez, que era algo de lo que brevemente hablamos en la parábola de la semana pasada, mientras Él no venga por segunda vez, Él sigue siendo ese buen pastor. Ese pastor que busca a sus ovejas, porque cuando Él venga por segunda vez, no vendrá como ese buen pastor, vendrá como el Mesías que viene a juzgar, que viene a pelear contra todos aquellos que estuvieron en contra de Él, todos aquellos que se rebelaron. Mientras Él no venga por segunda vez, eres esa oveja perdida, eres esa oveja que Él quiere encontrar y que está dispuesto a cargar sobre sus hombros. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a entender un poquito para que aquí no se dé una idea que no es conforme a el corazón o el sentido de la palabra. Hay personas que se sienten justas, hay personas que se sienten que son mejores que otras, hay personas que no consideran que tengan nada de que arrepentirse. Yo no tengo nada, yo soy bueno, yo no soy como aquel, yo no soy como ese otro. A eso es a lo que aquí se está refiriendo, a la persona que mira a su justicia propia y que menosprecia la obra de Jesús, o que menosprecia a aquellos por quienes Jesús vino. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? Pecadores, ¿cierto? Hoy se usa una palabra para tratar de entender algo. Es una palabra muy de sociedad, pero su esencia es totalmente de campo. Hay quienes hoy se consideran la crema y la nata, o sería primero la nata y luego la crema, ¿no? Omar, ¿cómo es? ¿Primero la nata y luego la crema, o primero la crema y luego la nata? Es primero la crema, entonces está bien el dicho. Ok. Hay personas que hoy se consideran que están por arriba de otras, posición social, posición económica, edad, apariencia, en fin. Los que seguían a Jesús no eran la crema y la nata de la sociedad. Los que seguían a Jesús habían sido lo peor de lo peor. Lo peor. Y no lo seguían en pequeñas cantidades, eran muchos. Y vuelvo, estamos acabando, y vuelvo a lo que dije al principio. El pecado no llena el alma. El pecado no satisface, al contrario, vacía a la persona, la deja en una deuda interna enorme. Piensa, por favor, en qué estás invirtiendo lo que Dios te dio, tu vida, tus talentos.
Las capacidades que Dios te dio, ¿en qué las estás invirtiendo? A lo mejor en tus caminos, querer triunfar mucho económicamente, querer sacar provecho de tu edad, querer disfrutar, como se dice hoy, de las cuestiones que la gente cree que hoy se disfrutan. Hablando de inmoralidades, de vidas de fiesta, de bebidas o viajes. ¿Cuántas cosas la gente considera? Ahí está la vida. Y no, la gente está perdida. Y estos pecadores que venían en grandes cantidades claramente nos lo muestran. Habían vivido plena y abiertamente una vida de pecado y lejos de quedar satisfechos, estaban tan vacíos. Cuánto bien les hacía oír las palabras de Jesús, palabras que siempre fueron adecuadas a cada persona, para que cada persona entendiera qué tenía que dejar, de qué tenía que arrepentirse, qué tenía que cambiar. Y finalmente, cuando dice en el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No está diciendo que las otras 100 ovejas no valgan, 99 ovejas no valgan. Sí valían, sí valen. Pero aquí lo que estaba señalando el Señor Jesús es cuando la persona se está autojustificando, se siente justo y sin necesidad de Dios. ¿Cómo saldremos en algún momento por esas puertas? Sintiendo que verdaderamente yo soy esa oveja. Estoy perdido. Me siento profundamente amado porque Cristo dejó su trono, dejó su gloria, dejó toda la grandeza que allá tenía para venir a buscar a la persona más egoísta, para venir a buscar a la persona más necia, para venir a buscar a la persona más confundida, para venir a buscar a la persona más llena de amargura, para venir a buscar a la persona más llena de violencia. Sí, a esas personas vino Jesús. Las aprecia tanto que dejó todo eso que estaba en el cielo. No eran 99, eran mucho más, por venir por cada uno de los perdidos. Una de las parábolas más hermosas fue compartida en uno de los momentos más agresivos, en el momento en el que más mal lo trataban, en el que más mal hablaban de él. Él sacó de los mejores tesoros de su corazón. Y yo te pregunto hoy, ¿alcanzarás a ver esta joya de esta parábola? Esta parábola te describe a ti, me describe a mí, nos describe a todos. El punto es, ¿en qué me está describiendo? ¿Soy ese fariseo? ¿Soy ese religioso que se siente mejor que otros y que yo con estos no convivo, yo con estas personas no me acerco, aunque sean tu propia familia, aunque sean los compañeros de trabajo, aunque sean personas con las cuales ya de tiempo tienes una relación? ¿Tú te sientes mejor que ellos? Los que están también aquí descritos en esta imagen son aquellos cuánto menosprecian a Jesús, cuánto menosprecian todo lo que Él hizo, a lo que Él vino, y lo ves como cualquier cosa, cuando no fue cualquier cosa. Es la expresión de amor más grande que hay, la más grande, por ti, que eres esa oveja que está perdida. Y eres una persona adulta, pero estás bien perdido, estás bien confundido. Por ti vino. Eres una persona joven y piensas que todo lo conoces, todo lo sabes, que todo fácilmente se te va a dar. No tienes idea de lo perdido que estás. No tienes idea de lo terrible que es tu extravío. No tienes idea. Tal vez hoy estás bebiendo de esas aguas de pecado, de esas aguas de maldad, y hoy estás obteniendo un poquito de esa satisfacción, estás obteniendo un poquito de esos placeres. Ya llegará el día en que se secarán totalmente y será otra cosa. Hace rato que venía con mi hija, veníamos, y hay una calle allá sobre Héroe de Nacosari con la esquina con la 2 Poniente. Ya tiene varias semanas que está una joven, muy joven ella,
creo que tiene 2 o 3 niños. Y ahí está. Está acompañando, entiendo, a uno de los jóvenes varones que están ahí limpiando parabrisas. Y hace rato que venía con mi hija le señalé a uno de los jóvenes y le digo, mira, se está drogando. Y sí, ella alcanzó a ver cómo el joven tendrá, no sé, un trapo o algo que llenan con una sustancia y la andan oliendo y la andan oliendo, y eso los tiene drogados totalmente. Le dije, qué difícil, porque la ves a ella, una persona joven, ya está con sus niños. Es claro que necesitan la ayuda, pero volteas a ver al que debe ser el hombre que provea y lo ves cómo se droga y dices, ¿qué hacer? Y mi hija dice, papá, ¿y si mejor les traemos algo en especie? En lugar de dinero, mejor les damos fruta, alimento. Eso sería lo mejor. No solo afuera está un mundo perdido, no solo afuera. Adentro de las iglesias también hay gente que se está perdiendo. Adentro de las iglesias también hay ovejas que están extraviadas, pero como son jóvenes, se sienten seguros. Como son adultos, se sienten confiados. Qué bueno sería si un día de verdad te perdieras y alcanzaras a entender la urgencia de ser encontrado. Yo, aunque te comparta 10 veces lo que me pasó entre Argentina y Uruguay, nunca vas a alcanzar a entender lo que yo sentía, lo que yo valoraba. ¿Qué valoraba? ¿Cómo es posible que tengo tantas veces viniendo a Argentina y no he aprendido a marcar un número telefónico? ¿Cómo es posible que tantas veces que he estado aquí y nunca me he preocupado por tener un chip para poder usar mi celular, porque mi celular allá no funciona? ¿Y cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible el otro? ¿Y cómo es posible aquello? Y me puse algunas metas y dije, de ahora en adelante voy a aprender a andar en el transporte, voy a aprender a andar en el camión, voy a aprender a andar en estos lugares, porque no quiero estar perdido. Pero hoy podemos estar perdidos como adultos, estar caminando un camino de muerte y estar tan tranquilos. Estos hombres no se sentían perdidos. Estos hombres se sentían que estaban en el mejor de los lugares, criticando a Jesús, criticando a las personas que se convertían, menospreciando todo lo que Él estaba haciendo. Ellos se sentían tan bien, como muchos hoy podrían sentirse también. Yo estoy bien, yo no estoy perdido, y estás completamente perdido. Ojalá que puedas voltear la mirada a aquel que es el buen pastor, aquel que de todo corazón dice que deja todo eso que él tenía que hacer, deja las 99, deja todo eso y ve en busca de aquella oveja que perdió. Ese es el amor de Jesús hoy, buscándote a ti, hoy a través de su Espíritu tratando contigo, hoy a través de su misericordia, porque mira, aquí estamos. Aquí estamos. La semana pasada yo les decía, en cualquier momento puede suceder una cosa extraordinaria, y cómo vamos a reaccionar hablando de algunos eventos que vienen a la vida. Sin lugar a dudas, una de las noticias que llenó estos días fue la muerte de este basquetbolista, Kobe Bryant. Una persona en la cúspide. Hablo en una edad madura, 41 años, una muy buena edad. Un hombre que ya no tenía necesidad de trabajar, su cuenta asciende a millones de dólares. Una vida en un país de primer mundo, y en un instante todo acabó. En un instante todo cambió. Por ahí alguien subió un video donde decían, este es el momento en que la esposa de Kobe Bryant se entera del accidente. Y se oían unos gritos. No vaya a ser que algún día así nos sorprenda la vida. Y lejos de estar en los brazos o en los hombros del buen pastor, fuimos esa oveja perdida, necia, que no vamos a poder reaccionar, y lo único que va a acabar nuestra vida es
gritos y lamentos. Cuánto gozo se produce en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así haya sido el peor de todos los pecadores, pero si se arrepiente, el gozo es enorme. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Cuando de la manera más ácida estaban atacando a Jesús, sacó esta joya, este tesoro de parábola, la oveja perdida. ¿Qué cristiano no se identifica con esa oveja? ¿Cuántas alabanzas se han escrito en torno a esta parábola que hablan la condición de esa parábola extraviada, perdida, confundida, pero que sobre todo resaltan el gran amor de ese pastor? ¿Qué cristiano no se siente amado por Cristo? ¿Qué cristiano no se siente agradecido porque no fue dejado en el lodazal donde estaba, sino fue cargado por los hombros del precioso Mesías? ¿Qué cristiano no se siente conmovido reconociendo que era el peor de los pecadores, la persona más malvada que había, y recibió el amor más sublime, el amor más grande? ¿Qué cristiano no se siente atraído hacia su buen pastor? Tendrías que no amarlo. Tendrías que haber apostatado para no sentirte atraído hacia Cristo. Tendrías que estar lleno ya otra vuelta de pecado y peor que antes para no rendirte en gratitud a Él, reconociendo: fue muy bueno conmigo, fue muy paciente conmigo. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí pueden reconocer eso? Qué paciente fue conmigo, hermano. Yo era de lo más necio, yo era de lo más incrédulo, yo era de lo más rebelde, yo era de lo más torpe. Y ahí estuvo, y ahí estuvo, y ahí estuvo, y no paró hasta que no me cargó en sus hombros, hasta que no regresó conmigo a su redil. ¿Qué cristiano no se siente profundamente agradecido con el buen pastor? ¿Y tú sabías que el oficio de pastor era un oficio menospreciado en Israel? ¿Tú sabías que a los pastores en Israel se les consideraba gentes de muy baja categoría? Y eso muestra el corazón de Jesús. Estuvo dispuesto a ser rebajado a las categorías más bajas que tenían los humanos. Por eso la palabra dice: y no solo se hizo hombre, se hizo siervo, se puso todavía por abajo de esa condición para poder llegar a nosotros. A ti que hoy no sabes, no te has dado cuenta y estás perdido. Estás terriblemente perdido. Estás terriblemente perdida y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta que estás perdido. Estos fariseos no se sentían perdidos. Por eso también en el Evangelio de Mateo claramente Él les dijo que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Los que están claramente entendidos: el pecado me ha destruido, el pecado me domina, el pecado ya ha tomado todo el control en mí. Por eso son por los que vino Jesús, no por los que se autojustifican, no por los que se enaltecen a sí mismos. ¿Qué palabras oyeron estos hombres? Ese verso 1, ¿cuánto tiene que decirnos? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle.
Si tú lo pudieras oír, si Él pudiera hablarnos una palabra, ¿qué palabra podría decirnos hoy? ¿Qué palabra, qué plática? Si Él pudiera sentarse en este momento a tu lado, ¿cuáles serían sus pláticas? ¿Cómo te mostraría? ¿Estás perdido? Te aseguro que te lo mostraría. Te aseguro que en unas cuantas palabras Él te mostraría lo perdido que estás, lo vacío, lo engañado, lo lamentable de tu condición. Te aseguro, no tardaría Él mucho en mostrar toda tu inmundicia, en mostrarte todo tu sequedal. Te aseguro que en algunos momentos más, Él sentado junto a ti, tú estarías llorando, quebrantado, y Él mostrándote las mejores verdades del reino de los cielos, porque a eso vino. Qué hermoso es oírle. Y no solo lo oímos el día domingo en una predicación, lo podemos oír cada mañana, lo podemos oír en cada momento que abramos nuestras escrituras, y ahí Él va a estar hablándonos. Tal vez has perdido eso, hermano, el deleite de encontrarlo a Él en las escrituras, el deleite de oír sus palabras y sus mandamientos, el deleite de oírlo a Él, cómo te dirige, qué cosas debes hacer y qué no debes hacer. Acuérdate cuando Él te dijo: mira, ve y háblale a este hermano, mira, ve y visita a esta persona, mira, ve y llévale esto a esta familia. Acuérdate cómo su espíritu te hablaba y te dirigía, y era un deleite cuando tú obedecías, era un deleite cuando tú veías cómo eso era exactamente lo que Dios quería que hicieras, y ahí ponía Él toda su bendición. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Qué deleite es oírle, porque ese es el pastor que va a derramar todo su amor y todo su corazón. Pero este gran espejo que tenemos hoy, hubo quienes no lo oían, quienes solo lo estaban criticando, murmuraban, señalaban cosas carnales, equivocadas, torcidas. ¿Tú has sido esa persona? ¿Tú eres de esos que te has ido murmurando y te diste cuenta de esto? Y mira, te diste cuenta que tal hermano también así y así. No has alcanzado ni a ver ni a oír a Jesús. Que Dios nos conceda que en estas parábolas podamos ver la gracia del reino. Esta es gracia. Cuando más horriblemente atacaban a Jesús, dijo las parábolas más hermosas que hay. ¿Es lo que sale de tu boca cuando alguien te ataca? Cuando alguien te está menospreciando, de ti sale lo mejor, las palabras más educadas, las palabras más amorosas, las palabras más sabias. ¿Cuántas veces de nuestros labios han salido las palabras más crudas, las más violentas, las más dañinas? Yo quiero que tú veas la gracia de Jesús. Es amor, es salvación, es la vida misma. Él es el buen pastor. ¿Dónde estarás, oh alma perdida y turbada, sin rumbo? En tu senda andarás, dice un canto muy hermoso. Las mejores alabanzas han estado cifradas en esta parábola, las más hermosas, porque son una correspondencia a ese amor genuino de Jesús. Piensa, estamos meditando antes de terminar. Piensa si no eres tú esa persona que está extraviada. Extraviaste la fe, te extraviaste de la gracia, te extraviaste de la genuina pasión de vivir para Cristo.
Te extraviaste de la misericordia, ves a otros por abajo de ti, cuando tendrías que amarlos y buscar la manera de que ellos entiendan también este mensaje de salvación. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque genuinamente sacó de los mejores tesoros de su corazón para mostrarnos amor, para mostrarnos su interés genuino por cada uno de nosotros que aún siendo adultos nos extraviamos, que aún teniendo mucho conocimiento no somos sabios, somos necios, que aún teniendo muchas capacidades vivimos tan torpemente. Padre, gracias. Gracias por esta parábola, Señor, que es capaz no solo de generar admiración, sino tiene el poder para traer arrepentimiento, tiene poder para abrir el reino de los cielos a aquellos que se identifican con esa oveja perdida. Padre, que esta venga a ser la obra de tu Espíritu Santo, que la obra de tu Espíritu Santo pueda dar claridad a aquella persona que está perdida, que está vacía, que está totalmente ya destruida por el pecado, que la obra de tu Espíritu Santo pueda mostrarles a ese buen pastor, que tiene tanto amor, que dejó todo lo que tenía para venirnos a buscar. Oh Señor, y que así como la parábola describe un gozo enorme cuando la oveja fue encontrada, Señor, que también al término de esta serie de enseñanzas, muchas, no una, muchas ovejas puedan ser rescatadas. Que tu Espíritu venga a traer una preciosa salvación, vida como tú la prometiste, en abundancia, aquellos que se arrepientan, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que sea ella la que quede con toda claridad en el pensamiento de cada persona. Te lo pedimos en el nombre de aquel que lo identificamos como el buen pastor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.